Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Daniel Werner, representante del Centro para la Cooperación y el Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel, quien nos va a hablar sobre la agricultura y los avances tecnológicos que vienen creciendo cada vez más en el sector. Bienvenido a Noticias del Agro, un placer tenerlo en este espacio. Para comenzar, me gustaría que nos comentara ¿cómo Israel, siendo un país tan pequeño, con poca población, ha logrado ser uno de los más destacados en el desarrollo de tecnología agropecuaria? El desarrollo de tecnologías agropecuarias no es una cuestión de un día para el otro, pero básicamente la ubicación de Israel y la falta de recursos obligó de alguna manera a dar solución a la problemática que existía. ¿Cuál era la problemática que existía en los años 50 cuando se creó el Estado de Israel? Era la falta de alimento, había que alimentar una población. Y desde ese momento se cree, no se cree, es la filosofía. Cuando tú dices que la necesidad es la madre de todas las invenciones, esa es la filosofía que nos estuvo guiando durante los últimos 70 años, que fue generar soluciones a las problemáticas que el medio nos fue presentando. La falta de agua. Israel es un país que más de los 2/3 de su superficie es definido como árido o semiárido. Prácticamente no llueve, los promedios de lluvia en Israel son muy bajos, en donde más llueve son 600, 700 milímetros y concentrado en 2-3 meses, en 3-4 meses al año. La mayor parte de la superficie de Israel, las precipitaciones anuales son menores a los 100 milímetros, todo lo que es el sur de Israel, y curiosamente es el sur de Israel quien produce prácticamente el 80% de los productos frescos que se exportan a Europa, una ventaja comparativa, y todo eso en función de tecnologías que se fueron desarrollando en función de las necesidades. Así nacieron el riego por goteo, y así nació también las diferentes variedades de hortalizas que surgieron por una necesidad de Israel al no tener la posibilidad de comercializar sus productos agrícolas con los vecinos por una cuestión geopolítica. Se buscaron otros mercados, y para buscar otros mercados había que tener, por ejemplo, variedades de mayor vida de anaquel, y entonces se buscaron esas variedades que terminaron siendo variedades, y hoy en día quiero creer que más del 30-40% de los tomates que se siembran en invernaderos en todo el mundo o en Europa son variedades que fueron generadas por empresas israelíes. O sea que la cuestión de ser innovador no es una cuestión que se decidió por decidirse, sino que fue una cuestión inducida por el gobierno a través de políticas de apoyo, a través de beneficios que en los años tempranos que el Estado de Israel fue declarado, surgió. Fueron necesidades que se fueron dando soluciones a esas limitaciones que existían en forma natural. Esto también estará aunado al porcentaje del TIC que invierte Israel en generación de investigación y educación en beneficio del sector. Bueno, eso es parte de las políticas que en definitiva fueron los que apoyaron las decisiones. Cuando tú tomas una decisión, buscas herramientas que te ayuden a concretar esa política que quieres desarrollar o que quieres alentar. En el caso de Israel se entendió muy temprano, en forma muy temprana, que la mayor ganancia o la inversión que mayor ganancia va a dar es la inversión en investigación y desarrollo y en capital humano. Y es por eso que en definitiva existen altos porcentajes de profesionales que hoy en día buscan alternativas, ¿sí? Israel es un país pequeño, como tú dijiste al principio, y se buscan alternativas en donde esos profesionales puedan ocuparse, puedan generar ingresos. Y desgraciadamente el mundo y la globalización cada vez nos limitan más y nos obliga a cada vez tener mayor imaginación. La posibilidad de darle a la gente
más que conocimientos, herramientas para solucionar problemas. En definitiva, es algo que hoy en día está dando frutos y es por eso que Israel se encuentra dentro de los países considerados con mayor espíritu innovador, los países donde mayor startups, no solo en agrotecnologías existen, en agrotecnologías sin duda Israel es líder. La agricultura hoy en día presenta, no solo a nivel de Israel, sino a nivel mundial, presenta desafíos muy claros. Hay una creciente población que necesita ser alimentada, hay una fuerte influencia del cambio climático o la crisis climática, hay una fuerte influencia de falta de recursos y frente a todas esas necesidades existentes tú tienes que ser más eficiente. Cada centímetro cuadrado de tierra tiene que ser más eficiente en su uso, cada gota de agua tiene que ir al lugar correcto y la única manera de lograr eso es a través de la tecnología. Muchas tecnologías que no fueron creadas para eso son utilizadas para ese sentido y entonces lo que se permite o lo que el profesional israelí tiene es una alta flexibilidad y una alta capacidad de poder comenzar algo, fracasar y seguir adelante hasta encontrar la solución. Israel es el segundo detrás de Estados Unidos con mayor cantidad de startup. ¿Cómo es ese acompañamiento que realizan para lograr el auge de estos desarrollos? El Estado no va a ser en ningún momento socio de ese startup. El Estado sí va a permitirle el desarrollo a ese startup, va a dar un primer incentivo, por supuesto tras una evaluación de que lo que se está proponiendo tiene una lógica y puede solucionar algunos de los problemas que el Estado ve como prioritarios. Puede haber un startup muy interesante para cultivo de café, pero en Israel no hay café y entonces el Estado no va a apoyar eso. Pero sí, por ejemplo, para la producción de leche, ve algo interesante. El Estado está interesado en que en Israel se produzca leche en forma más eficiente y probablemente va a evaluar en forma positiva la posibilidad de dar un cierto incentivo a esa empresa. Eso es como para afianzar la idea. Posteriormente es un juego de las empresas y de la posibilidad que tienen de atraer a inversores, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Hoy en día el mundo es una aldea. Ahora bien, como conocedor del sector lácteo, ¿qué novedades nos puede comentar que estén ejecutando actualmente en Israel? Yo creo que es una estimación personal, ¿sí? Se va sobre todo al tratamiento más individual del animal y menos como hato, sino en forma más individual. Hoy en día, si tú ves una vaca israelí, parece una vaca con collares y sensores en todas partes que pueden captar los ritmos de ruminación del animal y entender cómo se siente, prever la posible necesidad de suministrar medicación porque está enfermo y todavía los síntomas externos no se expresan en el animal, pero el ritmo de ruminación y la forma, los patrones de ruminación te permiten de antemano entender que está pasando algo mal con el animal. Eso por un lado. Por otro lado, es responder a las necesidades de la industria. Inmediatamente cuando se sale la leche, la vaca es ordeñada, la leche pasa por lo que llamamos una especie de mini laboratorio que ya sabe en el momento cuánta grasa butirosa, cuánta proteína, cuántos sólidos en leches hay y eso permite dividir a diferentes tanques diferentes calidades de leche que facilitaría a las empresas lácteas el uso de esa leche. Hoy en día la mayor parte de la leche, en todas partes, también en Israel, la mayor parte va a un tanque y luego es la empresa que lo hace. Si yo sé que tengo diferentes calidades de leche dentro de un mismo hato, puedo canalizar esas leches a diferentes tanques de frío y la empresa láctea va a poder pagar más por esa leche que tiene mayor proteína porque está interesado en hacer un queso especial, o mayor grasa porque quiero utilizar esa grasa para otras, grasa butirosa para otras cosas. Hay muchas cosas, pero hoy en día eso está todo globalizado. Las empresas ya son abiertas y enseguida toda tecnología llega a todas partes. Eso, después hay
cuestiones que están relacionadas con el confort del animal, cuánto el animal está echado, que es un síntoma de cuán bien se siente. Después hay cuestiones que tienen que ver más que nada con el manejo y la construcción, el tipo de construcciones que los animales exigen. Estamos hablando de animales que están produciendo 12.000, 13.000 kilos de leche por lactación, y entonces las necesidades desde el punto de vista de confort animal y por otra parte las necesidades que exige el consumidor en cuanto a la protección y al buen tratado de los animales, llevan un poco también a generar tecnologías que tiendan a facilitar al productor el buen manejo, el bienestar animal y paralelamente los buenos niveles de producción. Ingeniero Werner, gracias por su participación en Noticias del Agro. Gracias a ustedes. Nos acompañó el ingeniero agrónomo Daniel Werner, representante del Centro para la Cooperación y el Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel, desde el evento Agrotransformación que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, quien nos habló sobre la agricultura y los avances tecnológicos de Israel. Nosotros hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticias del Agro. Análisis destacado del mercado de café.